Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana. Estoy tan agradecido por la canción que las hermanas Nicole tomaron, porque esa idea entera de amar al Señor Jesucristo realmente está en mi corazón el día de hoy. Y pensé, medité, estuve estudiando la palabra de Dios durante mucho tiempo esta semana, en algunos momentos en silencio, en cierta manera escudriñando mi propio corazón y buscando al Señor para saber qué les diría en preparación para esta mesa, para su mesa. En cierta manera sucumbí a la guía del Espíritu de Dios. Mi mente estaba fue inundada con la necesidad de enfatizar este asunto de amar al Señor Jesucristo. La iglesia es algo complejo, y la vida para nosotros se vuelve algo infinitamente complejo. Y algunas veces se vuelve tan complejo que perdemos de vista lo importante, lo básico. Y realmente creo que el ingrediente básico o el elemento básico de la vida cristiana es amar al Señor Jesucristo. Y tarde o temprano tenemos que enfrentar eso. Tenemos que regresar a eso. Eso no es fácil. No sé si usted ha pensado mucho acerca de esto, pero ha llegado a mi mente con mucha fuerza últimamente la realidad de que vivimos en un mundo que tiene tantas opciones que es casi abrumador. De hecho, estaba leyendo un libro esta semana pasada en el cual la tesis del autor era que tenemos tantas alternativas y tantas opciones que la gente simplemente se ha dado por vencida en todo. Y uno de los contribuyentes más importantes al hecho de que la gente no tiene convicción alguna acerca de nada y realmente no sabe cuáles son sus prioridades, es que literalmente está devastada por la multiplicidad de alternativas. Puede ser tan fácil como estar de pie en un lugar por 15 minutos discutiendo porque no puedes decidir a qué lugar de comida rápida vas a llevar a los niños. Y tienes un número de opciones infinito. Este es un enfoque simplista. Pero vivimos en una sociedad increíblemente pluralista y tenemos opciones y opciones y opciones y opciones. Opciones acerca de lo que comemos, opciones acerca de lo que vestimos, opciones acerca de cómo entretenernos, opciones en términos de educación, opciones en términos de recreación, opciones. Y en una vida en la que la gente literalmente está viviendo por la opción, qué tipo de auto, qué tipo de casa, qué tipo de ropa, qué tipo de lo que sea, de alguna manera nuestro enfoque al cristianismo y nuestro enfoque a la iglesia se ha mezclado en esas opciones de tal manera que las cosas que hacemos acerca del reino y las cosas que hacemos acerca del Señor y las cosas que hacemos en relación a la iglesia nos parecen estar en algún punto en medio de esa lista enorme de opciones. Simplemente verlo como algo tan opcional como cualquier otra cosa. Se reduce al hecho de que o vamos a ir a la iglesia, o vamos a ir a jugar golf, o vamos a ir a dar la vuelta, o vamos a ir a comer, o lo que sea. O podremos tener una reunión de oración con nuestra familia, o podremos ver la televisión, o podremos ir a un juego, o podríamos salir de día de campo. En otras palabras, parece como si en esta multiplicidad de opciones que tenemos ha habido una pérdida de la categoría distintiva de lo que no es opcional, lo cual es la dimensión espiritual. Se ha mezclado en esto. Y junto con un número infinito de opciones, en cierta manera encajamos las cosas del Señor ahí en algún lugar. De hecho, de algo entre tantas opciones que podríamos escoger. Y creo que lo que podemos decir en términos del tema de amar al Señor Jesucristo sería que hemos aprendido a amar al Señor Jesucristo de una manera más bien selectiva. Queremos amar al Señor Jesucristo y vamos a cantar de eso. Vamos a cantar acerca de cuánto lo amamos. Lo hemos dicho tantas veces. Si se nos preguntara, ¿amas al Señor Jesucristo? Diríamos, oh sí. Y si se nos preguntara, ¿lo amas con todo tu corazón? Oh sí. ¿Y con toda tu alma y toda tu mente y todas tus fuerzas? Bueno, ciertamente deseo eso. Y podríamos expresar de manera verbal nuestro amor al Señor Jesucristo, pero la pregunta es si eso se manifiesta en la manera en la que vivimos, o si realmente, por un lado decimos que amamos al Señor Jesucristo, y por otro lado esas cosas que
lo manifiestan, son meramente una serie de opciones y alternativas junto con todo lo demás en el mundo, y realmente nos encontramos amando muchas otras cosas, tanto como amamos al Señor Jesucristo. Digo, amamos al Señor Jesucristo si el precio no es demasiado alto. Amamos al Señor Jesucristo si nos hace estar cómodos. Amamos al Señor Jesucristo si esa es la mejor opción. Y me preocupa esto, porque creo que hemos creado en muchos lugares en nuestra propia nación, en muchas iglesias y en nuestros corazones, aún aquí, potencialmente un verdadero problema en donde hemos perdido todo sentido de la santidad y de lo santo y de la obligación de aquello que es divino. La santidad de lo santo, debería decir, y la obligación para con aquello que es divino. Es simplemente parte de la vida entera que está llena con todo tipo de opciones. Y me preocupa eso. Y quería ver si esta mañana pudiera enfocarlos. Volver a enfocarlos en el área de amar al Señor Jesucristo. Y hablo a mi propio corazón, créame usted, conforme digo esto. ¿Cuál fue la marca primordial de un santo en el Antiguo Testamento? Si quisiera usted identificar la característica más importante de un santo del Antiguo Testamento, ¿cuál sería? Pasen su Biblia por un momento de regreso al libro de Deuteronomio. Y en Deuteronomio capítulo 6 y versículo 5, creo que usted encuentra lo que es la médula en la conducta del Antiguo Testamento, la conducta espiritual del Antiguo Testamento. La médula en el compromiso de un santo en el Antiguo Testamento. Usted tiene ahí el elemento más básico de la virtud espiritual. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Era una devoción de todo corazón, en una entrega total de toda fuerza, con toda devoción, con toda el alma. Era una prioridad consumidora, única, que no podía ser comparada con nada más. No había un sentido en el cual amar a Dios era una opción. No había un sentido en el cual obedecer a Dios era una opción. No había un sentido en el cual adorar a Dios, servir a Dios era una opción. Era una prioridad que consumía la vida, que dominaba la vida. En el capítulo 10 de Deuteronomio y el versículo 12 dice: Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Y esa es una declaración muy importante. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cuál es la petición elemental por parte de Dios? Cuando reducimos todo a una petición, ¿qué es lo que Dios quiere de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. ¿Cuál es la médula? Es amar al Señor tu Dios al punto que caminas en todos sus caminos, que lo sirves con todo tu corazón y toda tu alma, que guardas sus mandamientos y sus estatutos que Él te manda. En otras palabras, para resumirlo todo, en una palabra, amar al Señor tu Dios es cuestión de obediencia. Es cuestión de hacer aquello que Él te ha mandado hacer, de servirlo con un corazón totalmente entregado a Él, con un alma totalmente entregada a Él. Ahora, no hay lugar para nada más, y esa es la razón por la que en el libro de Santiago dice que cualquier cosa menos que un abandono total para con Dios se convierte en prostitución. Él dice que si tratas de amar a Dios y amar al mundo, te conviertes en un adúltero o en una adúltera. Te prostituyes a una invasión en una relación única e íntima y de todo corazón que debes tener con el Señor Jesucristo. Ese es el meollo. Debemos amar a Dios. En el capítulo 11, versículo 1, de nuevo, ese santo del Antiguo Testamento, se le dice que ame al Señor su Dios y que guarde sus estatutos, ordenanzas, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Digo, no hay vacíos aquí, no hay salida. Esta es una prioridad única. Es sorprendente que cuando el intérprete de la ley vino a Jesús y le dijo, ¿cómo resumes todos los mandamientos? Él dijo,
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza. Todo se reduce a esto. Y lo mismo es el caso en nuestras vidas en la actualidad. Necesitamos estar enfocándonos en la misma necesidad de tener un amor consumidor hacia el Señor Jesucristo, que es paralelo al mandato en el Antiguo Testamento dado a los santos de ese entonces de amar al Señor su Dios. Y notará también que de regreso ahí en Deuteronomio 10:12, dice es en el 10:13, que es para tu bien. No es un amor no recíproco, es un amor que derrama bendición abundante y también inmensa en el que se le ofrece a Dios. ¿Se acuerda usted también de la oración de Daniel en el capítulo 9 de Daniel? Cuando él comenzó a derramar su corazón representando a su pueblo, él dijo, oré a Jehová mi Dios, hice confesión y dije, oh Señor, el gran y terrible Dios, escuche que guarde el pacto y la misericordia para con ellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Dios guarda y cumple sus promesas y Dios derrama su misericordia en la gente que lo ama. Entonces, amar a Dios con todo tu corazón, alma, mente, fuerza, te coloca en la posición de beneficiar del pacto y experimentar la misericordia de Dios. Por cierto, esa misma oración ofrecida por Daniel también fue ofrecida por Nehemías, casi palabra por palabra. Nehemías 1:5, él ora, oh Señor Dios del cielo, el gran Dios y asombroso, que guarda el pacto y la misericordia con aquellos que lo aman y observan y guardan sus mandamientos. Y el hecho de que esos dos individuos, Nehemías y Daniel, ellos pronunciaron una oración prácticamente idéntica, me lleva a creer que bien pudo haber sido una oración común entre el pueblo judío. Y es un reconocimiento de que la gente que conoce la misericordia de Dios y el pueblo que es bendecido, a partir de sus promesas de pacto, son las personas que manifiestan un amor de todo corazón, con una entrega total, en un abandono absoluto en devoción de amor. Eso estaba en el corazón del salmista, ¿no es cierto? En el Salmo 18:1. Te amaré, oh Jehová, mi fortaleza, te amaré, oh Señor, mi fuerza. Es un acto volitivo. Es una decisión que se toma el amar al Señor en lugar de distraer ese amor con otras cosas. En Proverbios 8:17, Dios dice, yo amo a los que me aman. Ahora, ¿es verdad en el Nuevo Testamento es lo mismo? ¿Es este nuestro llamado en el Nuevo Testamento? Yo creo que lo es. Pedro lo resume para nosotros en 1 de Pedro 1:8, hablando de Cristo, él dijo, a quien amáis sin haberle visto, a quien amáis sin haberle visto. Esa es la marca de un verdadero creyente. Efesios 6:24, gracias sea con todos aquellos que aman a nuestro Señor Jesucristo con sinceridad, con integridad, con honestidad, con una devoción no dividida ni hipócrita. De hecho, en Mateo 10 y Mateo 16, Jesús dice, si alguno no me ama más que a padre, madre, hermana, hermano y cualquier otra persona, no es digno de ser mi discípulo. Y en 1 Corintios 16:22 dice, si alguno no amara al Señor Jesucristo, sea anatema. Entonces somos llamados, creo yo, a amar al Señor Jesucristo, amarlo con un alma totalmente entregada, de todo corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fortaleza, con ese tipo de amor. Y diríamos, lo hacemos, pero veo a nuestra sociedad y veo a la iglesia y no veo ese mismo tipo de devoción. Ustedes saben, ese mismo tipo de compromiso, ese mismo tipo de abandono a las prioridades que son prioridades divinas. Veo que estamos dispersos en una multitud de opciones, dándole igual peso o mayor peso a algunas de las cosas pasajeras a favor de algunas de las cosas eternas. Entonces necesitamos hacernos la pregunta al venir a esto, a la mesa del Señor, ¿amamos al Señor Jesucristo? Decimos, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. 1 Juan 4:19. Y reconoceríamos esto, que su mesa es una expresión de su amor, ¿no es cierto? Porque nos recuerda de la cruz, y la cruz es el símbolo más grande del amor de Dios. Y entonces cuando venimos aquí pensamos en amor, pensamos en cuánto Él nos amó y cuánto Él dio por nosotros. Y no sé cómo te afecta, pero me hace detenerme y pensar que estoy tan dispuesto a recibir todo el amor que Dios me puede dar. Y ciertamente estoy menos dispuesto a darle a Él de regreso todo lo que le podría dar. Digo, no hay equivalente. De hecho, tiendo a abusar de su gracia. Tiendo a querer todo el amor que Él puede derramarme sin que yo le dé mucho. Y ese también es el espíritu de nuestra época, es el espíritu aún de la iglesia. Mi corazón continuamente se siente mal, con un sentido de repulsión por la teología
de autoindulgencia que se está desarrollando en las iglesias, por la perspectiva de nómbralo y reclámalo, por el Jesús tiene que hacer esto por ti, esa manera de pensar, en donde el cristianismo ha invertido a tal grado su mentalidad, que en lugar de que mi vida sea un acto de amor devoto a Jesucristo, sea cual sea el precio, mi vida se vuelve una demanda de su amor para que Él me dé todo lo que yo pido. Y esto es torcer la intención entera. Leí ayer la autobiografía espiritual de Juan Bunyan, en la cual él rastrea su peregrinaje espiritual a cuando él abrazó al Señor. Y es algo increíble leer eso, porque usted piensa que acaba de ser transportado por algún tipo de máquina del tiempo a otra época de pensamiento. Aquí hay un pecador golpeándose el pecho, reconociendo que es un pecador, reconociendo que está condenado al infierno, literalmente está aterrado de que él no es elegido para salvación, temiendo que no hay manera en la que la gracia de la salvación venga del Dios soberano a él, porque él es tan absolutamente indigno, clamando porque por favor él sea escogido para ser redimido. Y cuando finalmente llega a la fe plena en Jesucristo, entonces él no puede hacer nada sino recitar una y otra y otra y otra vez la lista interminable de su maldad y deseos, simplemente enfocado de tal manera que está abandonándose de manera total a sí mismo en todo sentido de su vida al servicio de Jesucristo, sea cual sea el costo. ¿Y sabe lo que le costó? Le costó la cárcel, ¿no es cierto? Y usted lee algo así y dice, este hombre sería expulsado de la mayoría de las iglesias. Digo, él va en dirección opuesta a las doctrinas de autoestima, en dirección opuesta a la prosperidad, a las doctrinas de salud, prosperidad y riquezas, en dirección opuesta a las doctrinas de creencia fácil y gracia barata. Como puede ver, hemos hecho un cristianismo, hemos inventado un cristianismo que acomoda la multiplicidad. Como puede ver, hemos hecho un cristianismo que acomoda la multitud de alternativas y opciones de tal manera que cualquiera puede meterse en cualquier nivel que él quiera y hacerlo sin problema. No es que nos hemos detenido y dicho, yo no escojo amar al Señor Jesucristo. Es que simplemente, en cierta manera, nos hemos desviado de manera sutil, y este es el plan del enemigo, y él es muy eficaz. Satanás ha realizado su obra muy bien. Les dije a los ancianos en la última junta, les dije, creo que será bueno simplemente desnudar a Grace Church de todo, excepto la adoración del Señor el domingo por la mañana y el domingo por la noche, de clases de preparación para cómo evangelizar a los perdidos y la oración. Eso es todo lo que vamos a tener, todo lo demás se acabó. Y después veremos en dónde está la gente. Y de manera instantánea vamos a saber en dónde están los niveles de compromiso. Como puede ver, simplemente necesitamos regresar a las prioridades. Y una de esas cosas básicas es un entendimiento de que debemos amar al Señor Jesucristo. Y lo digo eso, te amo, Señor. No tengo ningún problema diciendo eso. El problema es vivir a la luz de eso. Y todos reconocemos eso. Entonces quiero que en cierta manera se pruebe usted a sí mismo, se evalúe a la luz de otra vida. Observe Juan 21. Pero quiero que se enfoque por un momento en Juan 21. ¿Usted se acuerda cuando el apóstol Juan escribió en 1 de Juan 3:18, hijitos míos, no améis en palabra y en lengua, sino en qué? En hecho y en verdad. Sí, ese es el punto. No es lo que usted dice, sino lo que usted hace. Ese es el punto. Ahora, en Juan 21 tenemos un encuentro entre Jesús y Pedro. Permítame darle un poco de trasfondo, un poco de contexto. Si usted fuera a leer el capítulo 28 de Mateo, usted descubriría que Jesús había dicho después de su resurrección y había aparecido a los discípulos un par de veces. Le había dicho, vayan a un monte, Mateo 28:16, vayan a un monte y quédense ahí, espérenme y yo voy a venir, le dijo a los discípulos. Y eso lo hicieron. Y el versículo 2 nos dice que estaba Simón Pedro, Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo, quienes serían Santiago y Jacobo y dos otros, y otros dos, sin duda alguna, Felipe y Andrés. Entonces todos fueron al monte. Estaban ahí con su líder Simón Pedro. Y esto nos prepara para una escena que es muy importante en términos de instrucción acerca de amar al Señor Jesucristo. Lo primero que quiero que vean es el fracaso del amor. Quiero que vean el fracaso del amor. Ahora recordarán que en Mateo se les dijo que fueran y esperaran en el monte. Ahora Pedro había afirmado su amor. Había afirmado su amor en el capítulo 26 de Mateo, versículos 33 y 34. Él dijo, aunque todos te dejaren, yo nunca te dejaré. Él dijo, aunque yo tenga que morir contigo, yo nunca te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Pedro dijo, te amo aun si me costara mi vida, te amo sin importar el precio, yo te amo, nunca te dejaré. Él tenía todo este compromiso verbal,
Todas las palabras estaban bien, y entonces el Señor le dio una pequeña prueba a él y los otros discípulos, quienes confirmaron su amor. Él simplemente les dijo, vayan a un monte y esperen. No muy difícil de cumplir, ¿o sí? Digo, realmente no es uno de los grandes desafíos de todos los tiempos. Simplemente siéntate allí en el monte hasta que llegue. Y el expresar verbalmente su compromiso de amor, en cierta manera, los preparó para ser matados, por así decirlo. Vemos el fracaso de su amor en el versículo 3. Simón Pedro le dijo al resto, y él lo dice de una manera definitiva. Él dice, voy a pescar. Yo creo que él estaba diciendo, voy de regreso a mi antigua profesión. A él se le dio un mandato simple, esperar en el monte hasta que yo llegue. Él desobedeció. Y no sé cuáles fueron todos los factores espiritual y psicológicamente que había en su mente, pero el hecho es que él lo desobedeció. Y ellos también le dijeron, debido a que él era el líder, vamos nosotros también contigo. Y todos dejaron el monte. Digo, acaban de desobedecer de manera instantánea el mandato tan simple y directo del Jesucristo resucitado, a quien ya han visto 2 veces y saben que está vivo. Salieron y entraron, dice aquí, en una barca, en la barca, dice el texto griego, lo cual bien podría indicar que podría haber sido el barco mismo, la barca misma, que Pedro usó una vez en el pasado como su propia barca para pescar, y ahora está regresando a su antigua profesión. Aquí está el fracaso del amor. Todas las expresiones verbales en el mundo no significaron nada cuando se les dio un mandato simple, una prioridad simple. Haz esto porque yo te pedí que lo hicieras. Él no podía obedecer eso. Él abandonó eso y su amor se fue realmente por el caño. Se fue por el desagüe, la desobediencia a un mandato simple. Ahora quiero que observe aquí un punto muy obvio. El amor fracasa cuando desobedece. Y no me importa cuánto sentimiento tenga usted, no me importa cuánta emoción sienta acerca de Jesús, no me importa cuántas lágrimas puede usted derramar o cuántas canciones puedan hacerlo sentir sentimental y hacerlo que llore. No me importa el sentimiento, ese no es el punto. Su amor fracasa cuando usted desobedece, así de simple. Porque ese siempre es la prueba. Jesús lo dijo de esta manera en Juan 14:21. Si me amáis, ¿qué cosa? Guardad mis mandamientos. Entonces el amor fracasó y claro, ellos pescaron toda la noche. ¿Y qué pescaron? Nada. El Señor estaba en control de eso. No pescaron nada. Y simplemente puede ver usted a Pedro diciéndole a estos hombres, bueno, no sé ustedes saben el evangelismo y no sé acerca de toda esta predicación del reino, pero sé que hay algo que puedo hacer y lo voy a hacer. Y eso fue lo que no pudo hacer, pescar. Él había pescado toda su vida. Probablemente sabía en dónde en el mar de Galilea. Él probablemente siguió el movimiento de los peces muy bien en cualquier época del año, en cualquier momento del día, pero ahora no podía pescarlos. Y como puede ver, lo que él pensó que podía hacer no lo pudo hacer ya porque Dios había colocado su mano en su vida y estaba en control. Y este es el principio de la lección. Y entonces vemos el fracaso del amor. Pero de manera gustosa vemos entonces la restauración del amor. Y esto es bueno saberlo, porque todos nosotros hemos fracasado. Todos nosotros hemos dicho, amo al Señor con todo mi corazón, alma, mente y fuerzas. Realmente amo al Señor Jesucristo. Y podemos cantar esas canciones y cantarlas con emoción. Sentimos algún sentimiento por cantarlas, pero hemos fracasado porque hemos invertido nuestras prioridades. Digo, tomas la biografía espiritual de Juan Bunyan y te sientes como un peso ligero, tú sabes. Como un cristiano de peso ligero con 1 centímetro de profundidad. O quizás oyes del nivel de dedicación, de compromiso de algún misionero cuya vida literalmente es entregada en términos de propósito y está desgastada en términos de capacidad física por su servicio al Señor hasta que llega la muerte. O quizás oyes acerca del martirio de solo Dios sabe cuántos miles de personas en la Revolución China. Y te preguntas qué tipo de nivel de compromiso tienes cuando ni siquiera puedes prepararte para hacer cosas muy, muy simples. Supongo que es algo así como el Señor dándoles una prueba que era tan básica para ver si podían manejar situaciones más difíciles más tarde. Lo único que dice es, vayan, quédense en un monte por un rato y más adelante Él le va a decir, ve y sé crucificado por mí. Pero todos hemos fracasado. Y es algo que nos gusta reconocer que hay una restauración del amor. Observen, si son tan amables, en el versículo 5, versículo 4, cuando ya iba amaneciendo,
Se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y por cierto, ellos nunca supieron que era Él después de su resurrección, a menos de que Él se revelara a sí mismo a ellos. Había alguna transformación en su persona, había alguna gloria que estuvo ahí después de su resurrección que causó que su identidad en cierta manera estuviera algo velada hasta que les fue descubierta. Y entonces ellos no sabían simplemente al verlo quién era, aunque solo estaban a unos metros de Él ahí de la costa, y esto pudo haber contribuido a que no pudieron distinguirlo. Y Jesús entonces les llama y les dice: hijitos, ¿tenéis algo de comer? ¿Han pescado algo? Y Él sabe perfectamente cuál es la respuesta, y ellos respondieron no. Y en cierta manera fue una respuesta que podríamos decir quizás de enojo por parte de ellos. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ¡es el Señor! Este es Juan. ¿Por qué llamarte Juan cuando puedes llamarte el discípulo a quien Jesús amaba? ¿Puedo entender eso? Entonces dice aquí, aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ¡es el Señor! ¿Cómo sabe eso? ¿Quién más controla el pez? ¿Quién más controla los peces? ¿Quién más puede decir: echa tu red a la derecha de la barca y todos están ahí? Y cuando Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Se puso la vestimenta del pescador porque literalmente solo estaba llevando una ropa interior, algo por el estilo. Y él se arrojó al mar. Digo, él ni siquiera pensó en lo que iba a pasar, él simplemente tenía que regresar al Señor. Él tenía mucha prisa para la restauración del amor, ¿no es cierto? Y los otros discípulos se quedaron ahí en la barca para tratar de llevar todo este desastre a la costa. Y Pedro ya se fue. Y ellos arrastran la barca junto con la red y los peces. Y nos dice aquí que al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabéis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Él debe haber sido un hombre fuerte. Él simplemente tomó un hoyo ahí de la red y lo jaló con los 153 peces enormes. Y dice: aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Ahora esta es la restauración del amor. Y es un pensamiento feliz, hermanos. Escuchen, no importa cuánto mi amor ha fracasado, no importa cuánto tu amor ha fracasado, cuánto su amor ha fracasado, hay restauración. Y quiero que observe algo en este texto. Hay muchas cosas que podríamos decir, pero este es algo que quiere que observen. La restauración fue iniciada por el Salvador, quien fue ofendido. ¿Entiende eso? Fue el Salvador ofendido quien inició la restauración, y siempre será así. Me temo que a veces los cristianos que saben que han fallado en amar, que han fracasado en amar como debieran amar, se alejan del Señor y sienten algo de ansiedad o vergüenza acerca de regresar. Y lo que necesitan reconocer es que Él anhela que ellos regresen, y cuando ellos llegan a la costa, Él no tiene un látigo para golpearlos, sino que tiene un desayuno esperándolos. ¿Entiende usted eso? Ese es el corazón del amor restaurador del Salvador. Entonces vemos el fracaso del amor y después también vemos la restauración del amor, y me da gusto esto porque yo he estado en el mar muchas veces cuando debería haber estado en el monte, y siempre me da gusto cuando llego a la costa y Él no está ahí con un látigo. Él está ahí esperándome con el desayuno. Él está ahí para comer conmigo, y esa es la manera en la que es con el que restaura. Eso es lo que dice en Jeremías 31, creo que es el versículo 3. Con amor eterno te he amado, nada nos separará del amor de Cristo, ni aun nuestra propia desobediencia, ni aun nuestra propia falta de amor de vez en cuando. No puede violar ese amor que es interminable por parte de Él y que nos alcanza y nos trae de regreso y nos trae de regreso y nos trae de regreso y nos trae de regreso. Y me da gusto el ver la disposición de Pedro. Digo, él simplemente se aventó un clavado, nadó y lo quería corregir todo. Él sabía, su conciencia lo sacudió en el momento en el que supo que era Jesucristo. No tenía nada que hacer allá afuera en el agua cuando debería haber estado en ese monte. Y él sabía que estaba desalineado, pero la razón por la que él fue un hombre tan útil fue porque tan pronto como, así con la misma rapidez que él fracasaba, al doble de la velocidad, él quería ser restaurado. Y cuando ustedes ven su vida, amados, no es que ustedes nunca han fracasado lo que los hace útiles a Dios, es que cuando fracasan, anhelan,
quieren apresurarse por ser restaurado, ¿verdad? Es cuando usted fracasa y cuando sigue fracasando y cuando usted se vuelve alguien que está satisfecho por ese fracaso y usted no desea esa restauración para que sea lo que Dios quiere que usted sea y se encuentra estando en una situación cómoda con algún tipo de cristianismo superficial que evita las verdaderas prioridades del reino de Dios. Ahí es cuando usted debe estar preocupado, porque es cuando Dios encuentra en ese punto poco uso, poca utilidad para usted. No es que usted no fracasa, es que usted fracasa y se apresura a regresar al lugar de bendición. Entonces vemos el fracaso del amor y la restauración del amor y después el requisito del amor. Están ahí desayunando. Jesús viene en el versículo 3, toma el pan, se los da y peces. No solo Él preparó la comida, sino que la sirvió. ¿No es eso algo importante? Él les sirve. Usted sabe, Él no solo se siente y dice, bueno, yo soy el rey y ustedes me desobedecieron. Ahora ustedes, hombres, póstrense ante mí. Digo, hay una belleza en todo esto. Él no solo les prepara el desayuno, y usted sabe cómo el Señor hace el desayuno. ¡Desayuno! Punto. Entonces el Señor prepara el desayuno y todos se congregan, todos se reúnen, y en lugar de que Él demande de ellos que los sirvan, Él les sirve a estos discípulos desobedientes sin amor. Y esto llena de gozo mi corazón porque con tanta frecuencia, tantas veces yo he fracasado en amarlo, tantas veces Él no ha dejado de amarme al punto en el que cuando regreso Él me sirve. Y esta es la tercera vez que Jesús se ha mostrado a sus discípulos después de que Él resucitó de los muertos, dice el versículo 14. Ahora llegamos al requisito que se desarrolla en este pasaje tan conocido en el versículo 15. Cuando hubieron comido, la palabra comido quiere decir haber desayunado. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, lo llama usando su nombre antiguo porque él está actuando como era antes. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas de manera suprema más que estos? Él usa la palabra agapao, el tipo de amor más elevado, el tipo de devoción más grande. ¿Me amas de manera suprema más que estos? Como puede ver usted, Pedro había dicho, aunque todos te dejaren, yo nunca te dejaré. Y quizás, y bien podría ser que el Señor está diciendo, ¿realmente me amas más que el resto de todos estos que me aman? O el estos se podrá referir a la barca y a las redes y al mar y a los peces y a todas las cosas que Pedro amaba y con las que creció, todas aquellas cosas que eran parte de su vida. No malas, simplemente no aquello a lo que Dios lo llamó. ¿Realmente me amas más de lo que amas hacer las cosas a tu manera, tu propia vida y tu propia satisfacción y tus propios deseos y tus propios placeres? Digo, es fácil regresar, irse a pescar. Es difícil ir a predicar el reino, te va a costar tu vida. Es fácil pescar. ¿Realmente me amas más de lo que amas estas cosas? Y Pedro le dice en el versículo 15, sí, Señor, tú sabes que te amo mucho, que me gustas mucho, que me caes muy bien. El Señor usó agapao, Pedro usó fileo. No hay manera en la que Pedro pudiera haber dicho, sí, Señor, te amo de manera suprema. Entonces el Señor le habría dicho, eres un hipócrita. ¿Cómo puedes decir eso cuando me acabas de desobedecer? Entonces Pedro sabe que no puede él decirle eso, no enfrente del Señor y no enfrente de los otros. Entonces lo que dice es, me caes muy bien. Y el Señor dice, entonces alimenta a mis corderos. No vayas a pescar, alimenta corderos. No eres un pescador, eres un pastor. Y no estás pescando peces físicos, estás alimentando corderos espirituales. En otras palabras, si dices que me amas, entonces déjame ver la demostración de las prioridades en tu vida. ¿En qué pasas el tiempo? ¿En qué pasas el dinero? ¿En qué pasa usted toda la energía en su físico? ¿En qué pasa usted? ¿En qué invierte la planeación en su mente? ¿En dónde están sus prioridades? Si realmente me quieres, si realmente te caigo muy bien, entonces alimenta a mis corderos. Él le dijo la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿realmente me amas? ¿Me amas de manera suprema? ¿Me amas de una manera total, por así decirlo, agapao? Él dijo, Señor, tú sabes que me caes muy bien. Le dice lo mismo. Y él dice, entonces alimenta a mis ovejas, pastorea mis ovejas. La primera y la tercera tienen que ver con alimentar primordialmente, la de en medio tiene que ver con pastorear. Cuida de mi rebaño, no te preocupes por los peces. Si tú cuida de mis ovejas, tú quédate en mi reino, tú cuida de mis ovejas.
Mantén tus prioridades donde deben estar. Y lo que Él está diciendo aquí es que si realmente me amas, entonces vas a mostrar tu amor al amarme con todo tu corazón, alma, mente, fuerzas, y al invertir toda tu energía en aquello que es lo más importante para mi propósito. Y después Él le dice la tercera vez, y creo que Él hizo esto 3 veces porque Pedro lo negó. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces negó Pedro a Cristo? 3 veces. Entonces, le dio, por así decirlo, le dio una pregunta para cada vez que Él lo negó. Simón, hijo de Jonás, y observen aquí lo que le dice, ¿realmente te caigo muy bien? Y Él se concentra en la palabra de Pedro, fileo, y le dice, aún cuestiono el hecho de que yo te caiga muy bien. ¿Se dan cuenta? Pedro no podía decir, te superamo, pero el pensamiento de que él se podía zafar, por así decirlo, con el que yo te caigo muy bien, el Señor dice, me pregunto si yo te caigo muy bien. Y Pedro se entristeció porque le dijo la tercera vez, ¿te caigo muy bien? No estaba entristecido porque le preguntó 3 veces, él estaba entristecido porque la tercera vez él llegó hasta cuestionar el amor de Pedro al nivel que Pedro pensó que él podía zafarse de esta situación. Y él le dijo, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que yo te quiero mucho, esto es, tú me caes muy bien. Entonces Jesús dijo, haz esto, por favor, alimenta a mis ovejas. La prueba del amor no es su emoción, no es su sentimentalismo, no es que la piel se le enchine en términos espirituales cuando usted canta ciertas canciones, no es tener sentimientos cálidos acerca de Jesús. La prueba de su amor hacia Cristo es si las prioridades de su vida son espirituales o físicas, celestiales o terrenales, si está ahí buscando pescar porque lo disfruta y lo hace bien y es algo terrenal, o si está ahí alimentando ovejas, lo cual es una dimensión espiritual. El requisito del amor es obediencia. Ahora, quiero concluir esto con un enfoque interesante. Espero para ustedes que me ha ayudado conforme estaba desarrollándome espiritualmente en mi propia vida. Solía pensar que habían algunas personas que amaban a Dios y amaban a Cristo en cierta manera, en un sentido místico lejano. ¿Alguna vez ha visto eso? De hecho, algunos de ustedes podrán pensar eso acerca de mí o de otros pastores o líderes espirituales o misioneros, como si están en otro nivel, como si están en otra planicie. Viven en algún tipo de dimensión que usted realmente ni siquiera puede entender. Me acuerdo que como niño yo solía leer estos místicos, llamaban a Dios de esta manera muy extraña y mística, y solía pensar que algo sucedía en tu vida para hacerte llegar a ese nivel. Creo que podríamos llamarlo un salto santo, simplemente iba saltando. Simplemente había algún tipo de experiencia ahí que te catapultaba a otro nivel. Y yo iba a servicios de iglesias o reuniones de campamento o lo que fuera, y un hombre derramaba su corazón acerca de la consagración o dedicación, y realmente estaba llamando para lo que los teólogos han llamado triunfalismo, o el salto santo es lo que lo llamo, ciertamente algún tipo de brinco enorme en algún punto, y ahora ha llegado a otro nivel. Y la gente le dice a usted que puede suceder cuando usted entienda la vida más profunda, o cuando usted entiende la segunda bendición, o cuando usted entiende el bautismo del Espíritu, cuando usted habla en lenguas, o cuando usted está ahí colocado en el altar. Entonces ahí hace usted el gran salto. Y quiero que sepan que eso me frustraba, porque simplemente no lo podía hacer, no podía saltar. Y usted sabe, yo veía a la gente tratando de saltar, y después veía más tarde, y estaban de regreso en donde estaban, y me preguntaba, ¿qué pasó? Y pensé que también yo podía regresar. Pero esta es la idea de que hay algún tipo de, una especie de área mística etérea en donde los supercristianos viven, que tienen capacidades no terrenales de amar. ¿Sabe una cosa? Eso simplemente es absurdo. Eso es absurdo. Es simplemente cuestión de un crecimiento gradual hacia la semejanza a Cristo que viene a través de la obediencia diaria. No hay saltos santos. O puede haber momentos de crisis en su vida, puede haber momentos en su vida en los que puede llegar a un entendimiento de una verdad bíblica, cuando llega un punto en el que usted deja un pecado al que se ha aferrado por mucho tiempo, en donde usted decide que va a ser fiel y toma una decisión, pero eso no lo impulsa a alguna nueva dimensión. Ese es simplemente un paso en el proceso, quizás un paso más grande que otros pasos, pero es un proceso de crecimiento. Y yo no me di cuenta de eso hasta que me di cuenta de que estaba creciendo en amar al Señor Jesucristo más y más y más y más. Ese es el punto. Esa es la clave y viene de la obediencia. Ese es el requisito del amor. No
algo místico. El costo del amor, entonces, él dice en el versículo 18 y 19, vas a morir. Te podría costar tu vida. El costo del amor es todo. Entonces aquí tiene usted el fracaso del amor, la restauración del amor, el requisito del amor, el costo del amor. Y después de que él ha dado todo eso, al final del versículo 19, él le dice a Pedro, sígueme. Como puede ver, el meollo, como dije, es obediencia. Es obediencia. Es el tipo de obediencia que agrada al Señor. Él quiere que su pueblo lo ame. Es algo así como la pequeña niña, usted sabe, que estaba amando a su muñeca, y llegó y le dio a su mamá un gran abrazo, y su mamá dijo, ¿qué pasó? Oh, nada está mal. Simplemente he estado amando, he estado queriendo a mi muñequita por mucho tiempo, y ella no me ama de regreso, y vine a amarte porque tú me amas de regreso, tú me correspondes. Y creo que hay un sentido en el cual tenemos que entender que el Dios que derrama un amor tan infinito hacia nosotros espera que nosotros le amemos de regreso. Y en algunas maneras tristes en la vida de la iglesia hemos perdido ese amor. Ese amor de todo corazón, con toda nuestra mente, y estamos enredados con nuestras prioridades. Y conforme llegamos a la mesa en esta mañana, vengamos confesando nuestro fracaso de amar, buscando la restauración, comprometiéndonos a nosotros mismos con el requisito de la obediencia a costa de lo que sea.